Minutos. Hoy puede comenzar a destaparse la olla de la gran discusión que se está dando en Córdoba de este tema. El tema de la energía eléctrica, la empresa de energía eléctrica y los trabajadores de Luz y Fuerza. Hoy a la tarde es el primer round. Me parece que es un round de estudio donde se van a medir el gobierno de la provincia frente a los representantes del gremio de Luz y Fuerza. Vamos a tratar de repasar para entender, porque por ahí no se entiende mucho, cuáles son rápidamente las dos posiciones que se van a encontrar en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que dice PEC? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, cuando digo gobierno digo EPEC, y cuando digo EPEC es Luz y Fuerza. En realidad es el gremio y EPEC. Bueno, vamos a arrancar con esta plaquita para orientarnos en lo que va a ser el inconveniente. Dale, la discusión. ¿Qué dice el gremio? ¿Qué es lo que el gremio está pidiendo? El gremio dice esto: el problema no es el convenio colectivo, el problema es la mala gestión. ¿Qué está diciendo el gremio acá? Que el problema del déficit de la empresa provincial de energía no se va a solucionar por más que se modifique el convenio. Que la plata que se ahorrarían ahí no es nada al lado de lo que EPEC dejó o deja de generar. Por ejemplo, ellos señalan, aseguran, que EPEC perdió 930 millones en cosas que no tienen nada que ver con el convenio. Y señalan que perdió 330 millones por el cambio de sistema de cobro, que cuando pasó de bimestral a mensual, y 600 millones habría perdido bonificando la tarifa al comercio en el 2017 y postergando el aumento del 2016. Que hubo una bonificación, es cierto, al comercio que no era necesaria según lo que dice el gremio, y el haber postergado el aumento desde el 2016 por un año, eso le generó esta pérdida. Ellos hablan de 930 millones. En el ejercicio del año pasado. Exactamente. Esto es lo que dice el gremio. Pasemos a la otra placa. Los sueldos, dice el gremio, los sueldos de los trabajadores no son altos, sí son los de la planta gerencial y directivos. Esto es lo que discutimos la semana pasada. Ellos dicen que los gerentes y los directivos cobran mucho más que ellos. El convenio colectivo no incide significativamente en la tarifa. Es decir, que por más que modifiquen el costo que gastan en el personal, no se va a ver reflejado en la tarifa. El empleado que no se presenta a trabajar no cobra premio. Esto es por la BAE. ¿Qué dicen ellos por la BAE? Sí, es cierto que nosotros ganamos ese beneficio a fin de año, pero no todos los cobran, porque el que falta, el que cae el que tiene algún llamado de atención, el que tiene algún inconveniente, no lo cobra, no es para todos el premio. Cuando tiene algún señalamiento de la empresa, no cobra el premio. Dicen desde el gremio que el gobierno busca atomizar y dividir la EPEC, un poco lo que charlábamos recién con Alasia. ¿Qué dicen desde el gremio? Que el gobierno quiere crear al menos 3 empresas para una que sea la distribuidora, otra la administradora, otra la de no sé de qué, que la va a dividir, que quiere, que busca dividirla en 3. Eso es lo que dice el gremio. El gobierno todavía no lo ha expresado o no lo ha dicho explícitamente. Lo que sí se conoce es que el gobierno ha registrado 3 sociedades anónimas en la AFIP. ¿Qué otra cosa dice el gremio? Que no perjudicarán, esto es importante, que a pesar de las discusiones y las medidas de fuerza, etcétera, etcétera, que no perjudicarán a los usuarios con cortes, que ellos van a llevar adelante la discusión en el ámbito que corresponda y que no van a afectar a los usuarios. Y otra de las expresiones del gremio dice que la patronal busca hacer un paro de servicio con los terceros. Bueno, esta es la posición básicamente simplificada, obviamente para que la entendamos, del gremio. En esa posición está parado el gremio. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué es lo que van a discutir? Bueno, el gobierno dice lo siguiente, y acá comienzan a verse las diferencias de una posición y de otra. Dicen que el convenio es de 1975 y cada una de las jurisdicciones se acomodó a las realidades. Y el de Córdoba no se tocó. Eso nos está haciendo doler. ¿Qué quiere decir esto?
El convenio es de 1975. ¿Qué piensa el gobierno? Es de 1975, fue aprobado durante el gobierno de Lacabane, que intervenía en la provincia de Córdoba, es decir, que es un convenio que se dio en un marco irregular que tuvo que firmarse en Buenos Aires porque aquí en Córdoba el Ministerio de Trabajo estaba intervenido. Entonces desde el gobierno piensan no solamente eso, que en realidad esa es una chicana política, sino que piensan que ha quedado desactualizado, que una realidad era el 75 y otra realidad es el 2018. Y que en otras jurisdicciones, por caso Santa Fe, la más cercana y la más parecida que tenemos, el convenio se ha modificado, se ha actualizado y no tiene tantos, diría, beneficios, bueno, para los trabajadores que en realidad no podría soportar. Eso es lo que dice el gobierno, que el convenio está desactualizado. ¿Qué otra cosa dice el gobierno? 660 millones se van por electricidad para los empleados, vacaciones extendidas, por el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical. El gobierno hace hincapié en esto, que son algunas conquistas de los trabajadores, por caso el de la electricidad que no pagan. Es decir, el trabajador de EPEC no paga, tiene un tope, digamos, 200 kilovatios. 200 kilovatios, que son gratis, lo que pasa por los 200 kilovatios paga el 20%. Que dice que también hay vacaciones extendidas, porque los sábados y los domingos, si a vos te toca sábado y domingo, después los recuperás, en fin. Siempre se ganan entre 4 y 6 días más de vacaciones. Además, los 2 días por elegir un destino lejos, mayor de 100 kilómetros. Te compensan el viaje, etcétera, etcétera. Hablan de las enfermedades inculpables, es decir, aquellas carpetas que no se pueden identificar bien. Entonces están de licencia por alguna enfermedad que, bueno, es discutible. Bueno, entre todas estas cosas dice que se pagan 660 millones. 400 millones... ¿De eso? Se pueden ahorrar en el gasto de horas extras, claro, suplencias, viáticos y otros ítems. 400. 400 millones. Esto es lo que dice el gobierno. Otra de las cosas que dice el gobierno. Asemejarse, que busca el gobierno, dice, asemejarse con otras empresas provinciales, por ejemplo, la EPE de Santa Fe, y ese sería el objetivo, de llegar a ser igual que la EPE de Santa Fe. ¿Qué otra cosa dice el gobierno? Se terminó la energía barata en Argentina y los cordobeses la tienen que empezar a usar racionalmente. Esto, digamos, es una política cultural, es decir, cambiar el paradigma, cambiar la cultura, porque bueno, a nosotros nos toca ahora economizar por todo lo que hemos gastado. No hemos tomado conciencia de que la energía era barata o estaba barata porque ha estado en algunos casos subsidiada. En muchos países del mundo la energía es mucho más económica que acá, que en la Argentina, porque se han dado políticas de crecimiento para que los países puedan autoabastecerse. Y en otros también es más cara. Y en otros también, obviamente, es más cara. Pero acá en la Argentina tenemos el doble problema. No solo es cara la energía eléctrica, sino que también son caros todos los... El gas también. El gas, todo claro, lo que proviene de energías no renovables. Entonces, el gobierno pretende que nosotros, los usuarios, comencemos a leer esto. Energía cara, comencemos a cuidarla. Si cuidamos la energía, vamos a economizar en costos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la posición del gobierno y esto es lo que van a comenzar a discutir. A mí queda una más, perdón. Queda una más. Puntos en discusión. Estos son los puntos en discusión. Vacaciones. Atención, esto es lo que empiezan a discutir hoy. Eliminar los 2 días adicionales que se pagan cuando el empleado elige un destino a más de 100 kilómetros de su puesto de trabajo. Esto es una conquista del gremio del año 1975. Es decir, que si vos te vas a un destino mayor de 100 kilómetros de vacaciones, te pagan 2 días adicionales. Bueno, sí. O sea, lo que tardás en llegar a destino y volver. Lo que tardás en volver no te lo cuentan como los días de vacaciones. Porque se entendía que ese día que usabas de viaje, no lo podías disfrutar.
Es muy probable que hace 40 años, hacer 100 kilómetros te demandaba a lo mejor 3 horas, por la ruta, por los vehículos, por la velocidad. Pero ya hoy, qué sé yo, 100 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita. Son 40. Si tuviéramos autopista sería mucho más rápido. Pero Santa Rosa de Calamuchita son casi 90 kilómetros. Está en 1 hora y cuarto. Mina Clavero, ¿cuánto tenés? 1 hora y media. Sí, 120, ¿no? 120. Bueno, digamos, esto por ahí es un tema que a lo mejor el gremio dice, y bueno, sí, está desactualizado esto. Pero sí, una pavada. Energía, el otro tema. Modificar el reconocimiento del consumo de los empleados. En la actualidad, hasta 200 kilowatt-hora de consumo no se abona y se paga el 20% de excedente. Se impulsa un esquema de progresividad con tope, es decir, no eliminar totalmente esto, sino hacerlo de alguna manera progresivo. Cuanto más consumís, a lo mejor tendrás que pagar un poco más. No todo es gratis. Llevar el 20 a lo mejor a un 50, un 60%. Un 70, etcétera, etcétera. Porque si no, claro, está bien, vos tenés prácticamente gratis. Enfermedad inculpables. Son dolencias que generan una incapacidad que no le permite ir a trabajar. Puede ser una gripe, un accidente doméstico, un goce de haberes, que PEC pretende limitar a 1 año. ¿Un año de gripe? Y bueno, ha habido casos, no digo en la PEC, en otros gremios sí ha habido casos. No sé acá, no lo conozco, pero en otros gremios sí conozco. Conozco de sinusitis. ¿Sinusitis? De sinusitis. Sí, conozco de otro gremio de sinusitis. Fondo compensador. Los gremios perciben el 2% de los sueldos para cubrir eventuales desfasajes entre los haberes jubilatorios que perciben de la caja y el 75 o el 82% móvil. Actualmente, casi todos los pasivos cobran por encima de ese porcentaje. Quieren eliminar, el gobierno pretende eliminar este 2% que se les paga al gremio para que después ellos mantengan una especie de compensación con los jubilados. Acá habría que discutirlo, es un tema aparte con el gobierno para ver con cuánto se jubila uno aquí en Córdoba, que no hemos sido claro todavía, el gobierno no ha sido claro, si uno se jubila hoy, ¿con cuánto te jubilas en Córdoba? Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que vos recibís en la mano. Hay casos de gente que se ha jubilado y ha recibido en la mano muchísimo menos que el 75%. Entonces el gobierno debería aclarar con cuánto se jubila un jubilado provincial. ¿Con el 82 del promedio, del mejor sueldo de los últimos 5 años o con el 75% hecho a la Bartola así por la máquina que hay ahí adentro? La discusión pasa porque el 82% no es del 100% total. Exactamente. Sino al 100% hay que deducirle un porcentaje de aporte que es el 11%, sí. Y sobre el 11, que quedan 89, que aplican. te aplican el 82, lo que da un 75. Bueno, claro. Esta sería otra discusión. Entonces en EPEC lo compensan con esto. Que lo compensa con exactamente el 2%. Entonces los empleados le van a decir que no a eso. Lo otro capaz que a esto le van a decir que no, supongo. Bonificación anual por eficiencia. Acá está la gran discusión. El BAE. Esta es la gran discusión. Famoso BAE. Se mantendrá sin ningún tipo de cambios. Se impulsa un replanteo en su aplicación motivando un análisis de nivel de cumplimiento de los agentes alcanzados. Es decir, el gobierno no piensa en eliminarla, piensa en ponerle algún condicionamiento. Sí, o que realmente la reciban quienes cumplan con todas las condiciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a lo mejor, bueno, por ahí pueden llegar a un acuerdo. A lo mejor pueden llegar a un acuerdo. Hay puntos que me parece que no son negociables y otros puntos que a lo mejor pueden llegar a ser negociables. Pasa que son conquistas ganadas también, ¿no? Acá, las conquistas son conquistas. Son conquistas. Son conquistas gremiales. Tenés 2 temas que pueden ser bastante flexibles para el caso que el gremio quiera negociar. Este me parece que es fácil de negociar. Y el de la enfermedad inculpable también. El de arriba, es fácil. El tema de la cantidad de meses, digo. Sí, obviamente. Pero bueno, ahí a lo mejor hay tipos que están con una gripe que están 6 meses de carpeta. Y sí, no conozco acá. Yo conozco un caso de sinusitis de más de 1 año. Y el tipo andaba, tomaba café en el centro, qué sé yo, todo sin problema. Tengo sinusitis. Y claro, tenía sinusitis, pero la sinusitis, yo he venido también. No te impide laburar. Bueno, estos son más o menos los planteos que se van a discutir hoy y acá comienza la gran discusión. Esta es una gran batalla
del gobierno de la provincia de Córdoba con el gremio. Por lo tanto, vamos a comenzar a asistir a partir de hoy a una discusión muy importante en la provincia de Córdoba. Los empleados han dicho, los trabajadores de Luz y Fuerza han dicho claramente que ellos no van a afectar el servicio. Y me parece un dato de madurez. Me parece un dato de madurez. Y ellos siguen firme diciendo o aportando que en realidad el gran déficit de PEC ha sido la continuidad política, o mejor dicho, el paso de la política durante estos 40, 50 años por el medio de la administración. Ellos entienden que la política, y que por ahí estaría lindo discutirlo y analizarlo, la política ha metido muchas colas ahí adentro y ha desvirtuado el origen y la esencia de la empresa. Esa es un poco la posición del gremio. Y recordemos que el gremio también pretende que la jurisdicción de la discusión no sea en Córdoba, sino que sea en Buenos Aires. Como consecuencia de lo que vos decías, que el convenio se firmó. El convenio se firmó en Buenos Aires. Eso yo no sé si no es un error táctico de Luz y Fuerza ir a discutirlo a Buenos Aires. No sé si no es un error táctico, pero bueno, ellos sabrán. Lagarto, para terminar el tema de la energía, sí. Vos decías 43 años, pasaron del 75 para acá. Sí. La energía no tiene nada que ver con esta discusión de PEC, pero tiene que ver con el tema, la energía, lo que viene, lo renovable. Para finalizar, es cortito, mira. Esto para... Mirá. Cuando las cosas se hacen en serio, las cosas se hacen en serio. La crisis energética está en todos los países del mundo. En el 2029, Finlandia ya no utilizará carbón para generar energía, lo anunció el ministro de Medio Ambiente, Kimmo Tiilikainen, conocido por su defensa en reducir los gases y efecto invernadero. La medida se enmarca en el futuro Plan Nacional de Energía para la próxima década, que se inspira en la apuesta de otros países europeos contra la amenaza del cambio climático. Es decir, están ya pensando que en el 2029 no se va a usar más energía con combustible, producir energía con combustible. En el 2029 los finlandeses van a utilizar todos recursos renovables, como por ejemplo el viento, el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo la planificación para ver la planificación. Acá no sabemos ni de mañana, ni de pasado Están planificando mañana. A 11 años. Claro, más o menos. Bueno, eso es para que vayan aprendiendo.